con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Una cordial bienvenida a ti y a los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos gemas para el tiempo del fin. Estimados, a veces nos preguntamos, ¿por qué el fuego se apaga? Yo me acuerdo, el origen de esta iglesia era tan fervorosa, tan llena de amor, nos tratábamos con un cariño y ahora una frialdad. Ahora, ¿qué está pasando con mi iglesia? ¿Qué está pasando con mi vida espiritual? Las personas preguntan, ¿por qué se apagó ese fuego inicial cuando todo era mejor? El título del tema es Cuando el fuego casi se apagó. Y comenzamos leyendo el mensaje de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te das cuenta, amigo, amiga que me escuchas? Ahora no vamos a estudiar en sí la profecía de las 7 iglesias, pero vamos a ver el por qué el fuego inicial de Éfeso y el fuego inicial en tu vida o en tu iglesia local a veces se apaga. Entonces, vamos nosotros a ver claramente que Éfeso era una ciudad rica, culta, pero moralmente corrupta. En muchos sentidos, se la podría comparar con Washington, D.C., Dallas, Chicago, Boston, Ámsterdam, Berlín, Nueva York. Estimados, ciudades que si pudiéramos trasladar Éfeso a los tiempos modernos, tendría sus rascacielos y sus autopistas enredadas y sería otra ciudad hecha al molde moderno. La verdad que era un lugar de comercio y cultura, pero estaba infestado de corrupción y también de prostitución. Había mucha inmoralidad, avaricia y todo tipo de maldad. Muchos de sus habitantes estaban atrapados en la magia negra y la mayoría profesaba una devoción, a la diosa Diana y al culto pagano asociado con ella. Cuando Pablo predicó allí, la palabra de Dios creció poderosamente y prevaleció. La Biblia afirma que muchos de los que creyeron se presentaron, confesaron a Dios con sincero corazón. Estos eran creyentes que podemos deducir eran genuinos. Vinieron a Cristo convencidos por la predicación de la palabra. Declararon públicamente su devoción a Él, renunciando a las obras impías a las que se habían aferrado antes. La Biblia registra que muchos de ellos habían practicado artes oscuras, raras, pero juntaron sus libros del ocultismo y los quemaron delante de todos. Recuérdense que la economía se basaba alrededor de esos libros.
Muchos estaban empleados en esos encantamientos y de repente quemarlo todo, eso significa que iba a venir una inflación, un cambio en la economía local. Hay que tener fe, ¿no es cierto? En verdad, calcularon el precio de esos libros y valían alrededor de unos 50.000 piezas de plata. Indudablemente, en la opinión del mundo, esos libros eran de gran valor, pero a los ojos de Dios y de quienes lo amaban, no valían nada. Cuando esos creyentes se enamoraron de Jesús, el pecado se volvió intolerable. Purgaron de sus vidas todo aquello que estaba en contra de Dios. Todo lo que había dado a Satanás un punto de apoyo en sus hábitos, creencias y culturas. A medida que los creyentes continuaban separándose de la maldad de la ciudad, todo Éfeso sintió su impacto. La asistencia al templo de Diana disminuyó. La venta de ídolos menguó. No fue necesario un boicot organizado porque los creyentes, estimados, estaban tan enamorados de Jesús que ya no toleraban ni participaban en la maldad de su generación. Oh, estimados, su amor por Jesús era auténtico y genuino. Incluso cuando unos 30 años después Jesús dirigió sus palabras a la congregación de Éfeso, todavía tenían una membresía de iglesia fundamental, separada y servicial. Y cuando digo que Jesús se dirigió a la iglesia de Éfeso, por supuesto con el mensaje que les mandó en una carta. Pero era un tipo diferente de fundamentalismo del que habían tenido al principio. Su doctrina era sólida, pero demostraba ser defectuosa en su amor. Su doctrina era correcta al separarse del mal, pero erraban en su devoción. Oh, los creyentes en Éfeso todavía servían con celo, pero su amor se había enfriado. La iglesia de Éfeso necesitaba un reavivamiento, estimados. La iglesia de Éfeso necesitaba un renovado arrepentimiento. ¿Sabes? Es importante que tengamos oídos prestos a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. De Éfeso podemos aprender lecciones valiosas, incluyendo el peligro del formalismo, dogmatismo o también el liberalismo. Así que veamos en este momento, el fuego del amor casi se extinguió por ambos lados. Ve una vela quemando por ambos lados. ¿Por qué? Porque por un lado era el frío dogmatismo, por el otro lado era el liberalismo. Y la vela se estaba quemando por ambos lados. Esto te hace pensar lo que está ocurriendo hoy en día. La sociedad está polarizada y también la iglesia. Ahora, ¿cuáles eran las obras buenas de Éfeso? Y veamos. La iglesia, en primer lugar, se esforzaba por ganar almas. Tremendo, un punto positivo. Número 2, tenía ministerios para niños, adolescentes y también para adultos. Número 3, ofrecía todo tipo de programas y actividades. Parece tu iglesia, ¿no es cierto? Número 4, los miembros no eran holgazanes. Sobre la base de la decencia, no toleraban a los malvados. La verdad que esto es una iglesia ideal, ¿no es cierto? En el punto número 6, tenían normas y convicciones dignas de cristianos. En séptimo lugar, la iglesia defendía su membresía moralmente pura. Número 8,
sobre la base de la doctrina, probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Se mantenían fieles en la sana doctrina, el punto número 9. El punto número 10, era una iglesia firme, sólida, anclada. Número 11, no se cansaba de hacer el bien. Esta es una iglesia de sueños. Número 12, perseveraba a pesar de la oposición, la presión y la persecución. ¡Qué iglesia! Un modelo de iglesia para emular sus obras. Ahora empezó a apagarse ese fuego, mis hermanos. Y veamos un poquito cómo se empezó a apagar. La iglesia de Éfeso tenía, la verdad, que lo necesario. Si les hubieras preguntado con orgullo humilde, habrían señalado su servicio, su separación del mal y su firmeza. Y Jesús concordó con ellos, de acuerdo a la revelación del Apocalipsis, el gran revelador, Cristo Jesús, por medio de Juan. Número 2, estaban en lo correcto, pero Jesús dijo que necesitaban arrepentimiento o enfrentarían la remoción. Estos cristianos firmes e incondicionales habían perdido de vista lo más importante. ¿Qué es eso? El amor. En tercer lugar, no era que no tuvieran afecto por Jesús, se habrían puesto de pie para declarar fervientemente el amor por Cristo. No era que no lo amaran, era que Jesús ya no era el primero en sus afectos. Lo que está pasando hoy con la hermandad, con el mundo cristiano, con la sociedad. Y no percibieron su error. Jesús necesitó señalarlo en los mensajes a las 7 iglesias. Ahora, vimos los puntos fuertes de Éfeso y ahora llegamos a ver los puntos débiles. ¿Y por qué empezó a apagarse? En primer lugar, su conducta correcta se había vuelto más importante que su relación con Cristo. Esto es un grave problema, porque muchas veces nuestra conducta es correcta, pero no tenemos una relación con el Maestro Jesús. Número 2, un cambio tenue se produjo en el énfasis. Pasaron de enamorarse de Jesús a seguir las reglas. ¿Ocurre eso en tu iglesia? Que están preocupados el que se va a bautizar. Queremos conocer todos los trapos de esa persona y los colores. ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a permitir bautizarse. Porque aquí mando yo. Lo he visto en diferentes iglesias alrededor. Llegué a algunas en Norteamérica que así algunos líderes dentro de la junta actuaban. Llegué en Centroamérica, en Latinoamérica, en Europa. Estimados, ¿qué pasa? Estimados, vemos que estaban enamorados de Jesús, pero empezaron a seguir las reglas. Número 3, realzaban la práctica de ajustarse a las normas en vez de comprometerse con el Salvador. Si no te comprometes con Cristo, el autor de las verdaderas normas, entonces las normas llegan a ser nominales. Y eres fuerte en una, pero eres débil en otra. Número 4, sus obras eran buenas, pero su motivo era equivocado. Su odio al mal sobrepasaba su amor por Cristo. Hay un celo a veces dentro de la iglesia de que odiamos tanto el mal que nos olvidamos del amor por Cristo. Número 6, no soportaban a los malvados, pero habían abandonado su primer amor por Jesús y por el pecador. Amigo, este es un termómetro, un termostato, como tú quieras llamarlo. Esto es lo que está pasando con muchas experiencias de los cristianos y las iglesias.
tenemos puntos fuertes, pero mira estas debilidades que te acabo de enumerar. En verdad, odiar las obras de los nicolaítas, pero abandonar su primer amor por Cristo era el peligro de lo que hoy los cristianos llaman, y mucho del mundo evangélico y protestante llamamos fundamentalismo. Pero estimados, ¿qué del amor a Cristo o por Cristo? Si no tenemos cuidado, nuestra defensa de los fundamentos de la fe puede reemplazar nuestro amor sincero por Jesús. Esto es patético, es un hecho. Y fácilmente tendemos a olvidar que un amor sincero por Jesús siempre produce una actitud servicial, no perjudicial, no aplastar al caído, al mismo tiempo que se mantiene separado del mal la persona. Estimados, cuando tienes a Cristo y su amor, te van a hacer separarte del mal. Ahora, Éfeso no parecía una iglesia caída, pero Jesús así lo afirmó. No habían caído en la inmoralidad ni en el error doctrinal, sino que habían abandonado su primer amor por Cristo. En el pasado, Jesús había estado en el centro de todo lo que hacían, pero ahora la actividad religiosa había ocupado su lugar. Amigo, esto pasa, lo vemos constantemente cuando visitamos alrededor del mundo. Por eso Jesús se presentó en medio de los candeleros. Tenían que recordar que Jesús debe estar en el centro de todo lo que se hace o que hace una iglesia. Te pregunta por qué mi iglesia está llena pero no bautizamos. ¿Por qué no tenemos frutos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegaron a ser una iglesia fuerte en principios, pero no en el amor de Cristo. Oh, esto es serio. Esos creyentes de Éfeso necesitaban caer sobre sus rostros ante Dios y reconocer que aunque hablaban de amar al Señor, su verdadero amor y su verdadero celo habían sido desplazados por su credo y sus convicciones. Notemos, ellos seguían ganando almas, seguían predicando la verdad, seguían defendiendo las normas piadosas, pero habían dejado de lado las obras más importantes, lo que era esencial para tener un amor dedicado a Jesús. ¿Sabes? Tú puedes ser sensato en tu doctrina, pero superficial en tu relación con Jesús. Puedes estar ocupado por el Señor, pero casi no pasar tiempo con Él. Escúchame, esto es serio. Oh, ¿estás ocupado en los negocios del Señor? Yo a veces digo eso, pero casi no paso tiempo con Él. Tú puedes ser sumamente fervoroso en cuanto a tus convicciones, pero sumamente pasivo en cuanto a tu relación con Jesús. ¿Dirías que tu amor por Jesús es devoción al primer amor? ¿Hay un fuego ardiendo en tu corazón por conocerlo más, por pasar más tiempo con Él? Estas preguntas debieran ser retóricas. Estas preguntas tienes que hacértelas, pero ya. Tiene que haber un vuelco, tiene que haber un cambio de dirección para que la iglesia esté preparada para el gran tiempo de prueba y la angustia de Jacob. Otra pregunta que te quiero dar. ¿Es Jesús el primero en tus pensamientos? ¿El primero en tus actividades? ¿El primero en tus prioridades? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces Jesús llega a ser lo último que pensamos. A veces nosotros, nuestra vida gira en todos nuestros quehaceres, diversiones, en todo lo que tenemos que hacer, la rutina. Y estimados,
Cristo no está en tus prioridades y solamente está por cortesía personal o obligación, que vas el sábado a la iglesia o vas otro día de la semana, o cuando te enfermas o alguien está muriendo, entonces ahí la prioridad sube Cristo un grado más, pero no todo, un grado más, ¿no es cierto? Si respondes sí a estas preguntas, gloria a Dios, pero si respondes no, debes volver al primer amor. Los pasos prácticos para volver a Jesús como tu primer amor son los siguientes. Y me gustaría que me acompañes a analizar estos pasos que te van a ayudar a regresar a tener una relación íntima con Cristo. Y veamos, el paso número 1. Fija una cita para estar a solas con Jesús todos los días. Ponlo a Él en primer lugar antes que la televisión, la computadora, lo que sea. Yo siempre he tenido este problema. Practica el hábito de leer tu Biblia, rogando a Dios que hable a tu corazón en forma personal, no para criticar a otros, no para darle por la torre o la cabeza a otra religión o a alguien que tú no quieres o tu enemigo. Lo que tú leas es para ti en forma personal, porque la salvación es personal. Termina tu devocional con una oración, pero esa oración debe ser una conversación con tu Creador. Conversa con tu mejor amigo. Número 4, pide a Dios por lo que necesitas y también por las necesidades de los demás. El ejemplo se encuentra en la oración modelo, en el Sermón del Monte, el Padre Nuestro. No solamente dice, da un agradecimiento por el pan cotidiano, sino que pide por los pobres, por los necesitados, para que ellos también coman. Número 5, pon a Jesús primero, no te vas a arrepentir. Él te va a recompensar cuando tú lo tienes a Él en el primer lugar. Somete todo lo que eres a su voluntad y permítele obrar en tu vida. Esto es relevante, no sé cómo enfatizarlo más. Esta es la solución cuando el fuego se está apagando, cuando la vela se está quemando por ambos lados, cuando tu iglesia la ves que se está desboronando. Comienza la reforma en forma personal en tu vida y eso se va a pegar, se va a llegar a otros que están pasando por la misma lucha. Ay, amigo, al principio probablemente te resulte incómodo, como cuando dos niños recién se conocen. Pero si persistes en tu devoción diariamente, te enamorarás de Jesús. Y algunos me critican porque uso la palabra enamorarse y la relacionan con algo mundano. No. La raíz etimológica de enamorarse es pura, santa. Contemplas tanto al ser que hizo tanto por ti, que vuelcas tu amor hacia esa persona y no quieres separarte. Estás unido para siempre con tu Salvador, Cristo Jesús. Esperarás con ansias el momento de estar a solas con Él. Lo verás obrar en tu vida y te convertirás en un creyente servicial, firme, apartado del mal, amante de Jesús. Ay, estimados, a la iglesia de Éfeso casi se le apagó el fuego. Y por eso nombramos el tema cuando el fuego casi se apagó. ¿Está tu vida, ha llegado a ese punto? Tu iglesia, tu experiencia espiritual, tu caminar en el camino hacia la eternidad, se está quemando por ambos lados, se está apagando tu experiencia con Cristo Jesús.
Has visto los pros y contras de la iglesia de Éfeso y eso lo puedes usar en forma personal para darte cuenta los pros y contras que tú tienes, pero ¿cuál es la solución? Cristo, Cristo y más Cristo. Amigo que me escuchas, ha llegado el momento que abras la puerta de tu corazón, porque he aquí, estoy a la puerta y llamo, dice Cristo Jesús. Ha llegado el momento que entreguemos nosotros todos nuestros designios, le demos a Cristo el primer lugar. Me acuerdo cuando me tocó una iglesia que estaba apagada y me tocó ser pastor de ella. Una iglesia nominal, una iglesia cuadrada, una iglesia que conocía la doctrina, las profecías, pero estaba casi totalmente apagada. Tenían ya años de no llevar un alma a los pies de Cristo. No testificaban, escuchaban el sermón y se iban a dormir. Estimados, durante la semana Dios era inexistente. Sí, defendían la iglesia y sus principios cuando eran atacados, pero estimados, no tenían una relación con Cristo. Y me paré allí y les dije, ¿cuántos de ustedes están teniendo una relación personal con Cristo Jesús? Y nadie levantó la mano. ¡Qué tristeza! Pero empezamos a trabajar, empezamos a contemplarlo, empezamos a escudriñar y a aplicar lo que escudriñábamos a nuestra vida personal. Ya no veíamos los errores de otros, ya veíamos nuestra propia necesidad en las manos de Cristo. Y esa iglesia cambió, se llenó y era tanta la gente que iba que tuvimos que poner un segundo servicio. Amigo, ha llegado el momento que cambiemos de dirección. Oremos. Padre que moras en los cielos, ahora entregamos todo nuestro deseo, nuestros designios y queremos, Padre Celestial, que permitas que Cristo entre en nuestro corazón y nos cambie de adentro para afuera. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz